Bueno, si tenéis críos, nietos, sobrinos o primos o hijos o de entre... pues, ¿cuántos tiene Gala? ¿4? ¿5? Entre 4 y 7 años. Tengo ahí unos cuentitos de nuestra compañera Nali, que aparte de maestra, pues es escritora de cuentos. Pues para regalar. Son cuentos con un montaje dentro para hacer un castillo, el castillo de Calatrava, que es donde es ella. Y pues si queréis, luego os los lleváis, ¿vale? Obviamente, siendo de Ciudad Real, pues están en castellano. Todavía no, no hemos llegado a conquistar todavía la Castilla-La Mancha y eso. Cualquier día invadimos el castillo de Calatrava. De luego ya te puedes ir preparando. Y luego de paso conquistamos Huerca Lóvera y Segovia y ya nos tenemos todo el territorio cumplano. De los de Toledo lo dejamos en paz, que ahí venden muchas espadas. Bueno, estábamos con el mundo de las emociones, con el universo de las emociones. Y queda bastante por ver, pero por empezar desde donde acabamos. El otro día estamos viendo la posibilidad que tiene un ser humano de ser consciente, de ser capaz de darse cuenta, de que se da cuenta. Decía que somos capaces de pensar qué pensamos y de pensar qué pensamos. Que somos capaces de reflexionar sobre nuestras cosas, sobre nuestros propios pensamientos. Y decía algo así como que tú eres tú porque puedes pensar en ti mismo y en tu propia mente. Igual se queda un poco espeso el tema, pero se entiende, ¿no? A veces cuesta mucho trabajo asimilar eso de que yo soy yo y pienso en mi propia mente, porque parece como que el hecho de pensar fuera algo tan etéreo o no sé, extraño o tan corriente y tan normal que es que todo el mundo piensa, pero todo el mundo es consciente de que está pensando y de en qué está pensando cuando piensa, porque esta es la historia. ¿Dónde y hasta dónde tenemos el control de lo que pensamos o somos conscientes de estar haciéndolo? Así que uno puede pensar lo que piensa y también puede sentir lo que siente. Sentimos que estamos sintiendo, pero somos conscientes de estar sintiendo cuando sentimos. Porque hay veces que tenemos un dolor, un daño, o una alegría extrema o lo que sea, y nos parece que es lo propio, lo natural. Sin embargo, son cosas que están ocurriendo a un nivel celular que si lo quisiéramos entender un poco, pues nos daríamos cuenta de la maravilla que tenemos entre las orejas, ¿no? Pero bueno, nadie se pone a pensar en eso. Todos damos por hecho que todos tenemos el derecho y la naturaleza de pensar y solo faltaría que no pudiéramos pensar. Sin embargo, si miramos un poco, ¿cuánta gente piensa lo que está pensando? ¿Quién piensa lo que piensa? ¿Quién siente lo que siente? Y digo más allá del hecho de sentir, de comprender que uno está sintiendo y de por qué siente lo que siente. También hablamos, pero muchas veces no sabemos ni lo que decimos. No somos conscientes de estar hablando. Se nos parece la cosa más natural del mundo. Pues hablar, pues hay que hablar. Y hablamos, y hola, hola, no sé qué, no sé igual. Y hay gente que habla no sé cuántos idiomas, pues muy bien. Y algunos no sabemos hablar ni el que... Pero bueno, decía que es muy importante que el hecho de ver que cultiva uno en el huerto mental, porque cuando alguien está pensando continuamente en su propio sufrimiento o en su propia felicidad, esos sentimientos son los que crecen y se hacen más poderosos. Si estás todo el día quejándote, estás todo el día amargado, estás todo el día doliéndote, estás todo el día ay, pues acabarás cantando en un tablao flamenco. Y si estás todo el día feliz, bueno, pues igual te subes a una nube y te das un garbeo por el universo, no lo sé, pero eh, lo que más potenciamos es lo que más fuerte se hace. Y tenemos que tener muy claro, por eso se trata de ser consciente cuando uno piensa o de ser consciente cuando uno siente. Porque hay veces que uno puede rechazar lo que está sintiendo y decir, no quiero estar sintiendo esto. Me voy a poner en otra cosa. No quiero estar pensando esto, me voy a poner a pensar otra cosa. Tenemos esa capacidad. Así que la gente que sufre, pues ofuscada por el sufrimiento y las consecuencias, acrecienta ese sufrimiento. Y quien es feliz, pues se regocija con su propia felicidad y la incrementa.
Así que lo que estaba explicando el otro día es que los sentimientos son una función activa del cerebro y de la mente y que van más allá de lo que se percibe en el cuerpo. Porque la activación voluntaria de ese cuerpo puede variarlo. Hablaba de los signos en cuanto a forzar determinado rictus. Sabéis que hay muchos ejercicios en algunos ámbitos, sobre todo del arte de la interpretación, que en los entrenamientos les obligan a llevar un lápiz en la boca para forzar el rictus de la sonrisa, y eso pues genera situaciones en el cerebro que hace que entienda determinadas posturas. Entonces, para continuar ya con el asunto, estamos hablando de algo que se puede llamar como mentalismo. Ya conozco a alguien que mira así o peor. Lo que pasa es que no levanta la ceja. Pero bueno, ya se entrenará. El desarrollo del cerebro nos hizo conscientes de la propia existencia de cada uno. Lo comentaba el otro día, ¿no? Mi perro, pues, mi perro está vivo, pero no es, sí, es consciente de estar vivo, ¿no? Mi perro sabe que es un ser vivo, tiene conciencia de estar vivo. No, pero vive. Piensa algunas cosas, reacciona a algunas cosas, aprende algunas cosas. ¿No tiene conciencia de estar pensando? ¿Cuál es la diferencia entre mi perro y yo? Aparte de que él es más listo. Pues estas son las cosas, ¿no? Decía que la existencia de la propia mente, el tomar conciencia de ella, hizo posible tomar conciencia de la necesaria realidad de mentes ajenas, de otras mentes. Yo tengo que pensar que vosotros también pensáis, que tenéis mente. Es decir, que hemos desarrollado lo que Uta Fritz, que es una psicóloga del desarrollo, una especialista en autismo, ha llamado la teoría de la mente, o la capacidad de mentalizar, que es lo que nos permite darnos cuenta de que las demás personas también tienen una mente, que también piensan, que perciben el mundo, que toman decisiones y que actúan según sus propios pensamientos. Lo cual no tiene por qué coincidir con las formas visibles y a veces contradictorias que nos muestran a los demás. Tú puedes estar pensando una cosa, puedes estar mirando con mucha atención, así como, y estar pensando, vaya tonterías que está diciendo el payaso este, que es muy natural. No voy a poner a explicaros que todo aquello que no os gusta de mí lo cambiéis en vosotros, porque a lo mejor alguien se ofende. Y como está la gente muy susceptible últimamente, pues... Bueno, damos un paso más en todo esto que, aunque no lo parezca, pues tiene que ver con el universo emocional. La empatía y más cosas. Entendiendo que la empatía es la capacidad de entender, interpretar e interactuar con mentes ajenas. Y desde luego ha sido uno de los motores de la evolución humana. Porque nos permite captar sentimientos como los nuestros en otros que inciden en su conducta, lo que nos proporciona ser como espejos que reflejan los pensamientos ajenos. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Tengo el cerro aquí, ¿eh? Vale. El capta mi. Es decir, hablamos de una especie de torbellino de sucesivas experiencias que se potencian a sí mismas y al resto de la mente. La empatía es lo que abre la puerta al mundo de las emociones sociales, que es lo que vamos a centrar hoy un poco el tema en las emociones sociales. Porque vivimos en una sociedad y porque es... Lo que hacen algunos por ponerse delante de una cámara. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿No se oye? Se oye raro. Pero ahí en el... Aquí mal. ¿Oís mal? Pues sí. Yo tengo ahí unas baquetas para limpiar. Bueno, digo, la empatía es la base de lo que se conoce como las emociones sociales.
Yo diría que es esa capacidad de entender a otras mentes, de interactuar con ellas, pues es lo que nos permite conocer que los demás tienen su propia manera de sentir y de pensar. Y al empatizar con ellos generamos en nuestra mente nuevas emociones. Porque podemos llegar a sentir en nosotros lo que otros sienten. ¿Mm? ¿Sí, no? Vale. Podemos sentir sus celos. ¿Sí, no? Podemos sentir su vergüenza. Cuando vemos a alguien avergonzado, eh, uno siente que está pasando un mal rato, ¿no? Somos capaces de, no solamente de verlo, sino de sentirlo. Podemos sentir gratitud, que es algo que aquí se ve a diario. Es un, está todas las paredes pintadas de gratitud. Esto es la hostia. Hoy he dicho un taco. Se puede sentir la culpa de otros, el orgullo, el odio, el amor, la soberbia. Se puede percibir la maldad de los demás como algo que nos induce al odio propio. Desconsiderar o desconectar de lo que sienten, pues te lleva a un proceso que se puede calificar de desdén. Intuir sentimientos ajenos te puede llevar pues, a amar a alguien y sentirte amado. El envanecimiento por lo propio, unido al desdén por lo ajeno, conduce a la soberbia. Lo mío es muy importante, me envanezco y lo tuyo no vale para nada, con lo cual pues me convierto en un soberbio. Las emociones sociales son emociones complejas o secundarias. No son las emociones básicas que ya conocemos, sino otras complejas, secundarias. Y están basadas en las primarias que ya conocemos, ¿no? El enfado, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la soberbia y el asco. Y promocionan el enfado, la ira, vamos. Las conductas de interrelación, como son la cooperación o la competitividad. Esos arcos de relación social están manejados por las emociones. Y básicamente se podría decir que somos o cooperativos o competitivos. Difícilmente se puede separar el uno del otro, o una persona difícilmente puede ser siempre cooperativa, aunque hay caracteres, o siempre competitiva, aunque hay caracteres. Y hay gente que a veces somos competitivos y a veces pues no somos competitivos. No vamos a hablar de fútbol porque sería... Bueno. ¿Para qué sirven entonces las emociones sociales? Bueno, pues tienen un clarísimo valor adaptativo que ha sido favorecido por la selección natural y no la de fútbol, repito. Y aunque viendo el mundo actual sea más que discutible, parece mucho mejor ser colaborativo que confrontativo o belicoso. Anda que... Se diría entonces pues, que lo social es básicamente cooperativo, pero puede pues, que solo en apariencia o por conveniencia. Es así como andamos. Por ejemplo, ¿para qué sirve la culpa? Bueno, tenemos un capítulo entero dedicado a la culpa en el manual, ¿no? Pero hay dos tendencias en la psicología que, bueno, dos líneas, no sé tanto como tendencia. Están los evolucionistas como Travers, pues piensan que sin culpabilidad la tentación de trampa, de engaño, de delito, de manipulación, pues sería aún mayor. Si no tuviéramos culpa, tendríamos una tendencia mucho más marcada a hacer cosas contra los demás, contra la sociedad, contra la convivencia, ¿no? Algo así como que, aunque a corto plazo mentir pueda ser beneficioso, a la larga pues puede resultar socialmente perjudicial. Tienes la carga esa de decir, joder, cuando se descubra que estoy metiendo trolas y no sé qué, pues me van a enjuiciar, me van a decir que esto y que lo otro, ¿no? Pero también te dice que si mentimos o si hacemos lo que sea y mostramos culpabilidad, pues podemos ser perdonados, ¿no? Desde esa perspectiva se podría decir que la culpa es una emoción social que propicia la colaboración, porque al sentirte mal cuando haces algo mal y al ver que estás infringiendo la serie de normas con las que convives, pues sientes la culpa y eso te ayuda a... La culpa no le gusta a nadie sentirse culpable, entonces procuras no hacer nada que te genere culpa, ¿no? Se podría decir, según Drivers, pues que propicia la colaboración y la reciprocidad basadas en la confianza. Cuando traicionas la confianza de alguien, pues normalmente te sientes mal, te sientes culpable, ¿no?
Pero los revisionistas, como Dyer, pues consideran que la culpa es una emoción social incapacitante, bloqueadora, inútil y dañina. Dicen que no puede haber cantidad alguna de culpa que pueda cambiar absolutamente nada de lo que hayamos hecho o dicho en el pasado. Entonces, entre esos dos parámetros, psicóloga, sí, ahí anda el asunto. Hay otras, pues, por ejemplo, el amor es una emoción social, lógicamente es una emoción social. ¿Para qué sirve? Hombre, pues obviamente de inicio sirvió para la reproducción de la especie, pero además tiene o da la posibilidad de garantizar la unión, y aunque las parejas ya no tienen por qué permanecer eternamente unidas, pues el amor hace creer que va a ser así. Cuando te emparejas con alguien, bueno, pues esos juramentos de amor eterno, oh Romeo, tírate del balcón, no me hagas subir a mí, pues ese tipo de cosas, pues bueno, pues desde muy atrás vienen dadas de cierta manera, pero lo cierto es que esto no ha sido siempre así, porque en los primeros tiempos la función reproductiva no tenía que ver necesariamente con el amor romántico. Ah, vale, pues haberlo dicho, coño, como lo hubiese arrado a mí, que tengo la garganta un poco... ¿Es tu cabeza? Bueno, pues parece que con la evolución el dominio de algunas emociones primitivas se impuso sobre la mera necesidad reproductiva. Y fijaos cómo acabó la cosa. Porque durante siglos buena parte de las relaciones sexuales han estado establecidas sobre los datos oficiales amorosos. Es decir, desde que la Iglesia y, en fin, y demás, pues empezaron a establecerse determinados ámbitos sociales, no solamente en la Iglesia, también en el judaísmo y en otras religiones, pues se establecía una serie de datos en los que una persona solamente podía tener relaciones sexuales con su pareja oficial, y se establecían unos estamentos en los que se reflejaban así. No te digo ya en otros ámbitos, pues como las relaciones homosexuales, pues según determinadas religiones están terminantemente prohibidas. Sin embargo, pues bueno, los griegos y los romanos no tenían esa idea. Y desde luego, vamos, no se cortaban absolutamente nada en ese aspecto. Luego llegaron los del... Y bueno, pues, en fin. Decía eso, que las relaciones pues estaban establecidas sobre los datos oficiales de las naciones, de los estados, y que incluso las relaciones no oficiales de parejas acababan perturbadas por los tirones emocionales de los celos y de la exclusividad, al punto de resultar tormentosas. Esto ha pasado toda la vida, ¿no? Porque ese proceso de celopatía y exclusividad pues hace que los crímenes pasionales y cantidad de asuntos en la vida hayan ido ocurriendo, ¿no? Las civilizaciones que mantienen su modelo de relaciones sexuales ancestral, pues resultan absolutamente escandalosas para el modo de vida occidental. Vemos tribus de determinados continentes que viven su relación como en el principio de los tiempos, ¿no? En el mundo occidental, la vida occidental, pues bueno, un mundo progresista, en nuestro caso, pues cristianizado para salvaguardar las uniones hasta que la muerte las separe. Pues bueno, en fin, no sé, las apariencias son emocionales. Esto va cambiando, ¿no? Pero parece que nuestro mundo emocional ha ido cambiando con la evolución de las costumbres sociales. Y hoy en día, pues no parece que se haga demasiado caso de los registros civiles, salvo para temas oficiales, ni de los registros eclesiásticos, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos. Esa foto es una añoranza personal de algo que siempre quise tener y nunca tuve. Alguien que me agarrara del hombro y alguien a quien agarrar. Bien, volvamos a señalar que obtenemos conocimiento de los demás mediante un mecanismo de emulación, de empatía. La empatía pues, pudo haber empezado por la mímica o por la imitación de otros en tiempos ancestrales, ¿no? Y entendemos
se entiende desde entonces que las emociones son contagiosas. Incluso cuando ni el lenguaje era lenguaje, el hecho emocional hacía que un ser vivo, un ser humano, se viera con otro, y que eso hasta los mamíferos más vamos, mi perro o cualquier otro ve cuando está enfrente de otro perro que le va a atacar o o se tiene que defender, ¿no? Así que las emociones son contagiosas. Al imitar, los primitivos empezaron a sentir en su cuerpo las emociones ajenas. Cuando vemos a gente emocionada, se activan en nosotros las áreas cerebrales que nos provocan una emoción igual. Vemos a alguien llorando y sentimos ese llanto, ¿no? Cuanto más empático seas, más lo sientes. Ves a alguien riendo y, bueno, pues te descojonas de risa, ¿no? Empatizamos, por tanto, poniendo en marcha nuestro cuerpo como un modelo que nuestro cerebro activa para reproducir en él los cambios fisiológicos y los sentimientos ajenos. ¿Quieres una...? Sí, igual no es muy interesante, pero bueno. Así que cuando nos emocionamos viendo a otros emocionados, pues se pone en función la parte más anterior de la corteza premotora, que es esto que veis aquí, no sé dónde estás, ¿no? ¿Vale? La parte esta del córtex. Esta zona sirve para planificar los movimientos voluntarios o la capacidad de aprender por observación o a hacer determinadas cosas. Es decir, cuando prestamos atención a lo que hacen otros, se activan en nuestro cerebro las mismas áreas que se activarían si fuéramos nosotros mismos quienes lo hiciéramos. ¿Lo habéis pillado? ¿Mm? Ahí veis al chaval, esa es una imagen, vamos, es tal cual. El tío va detrás de los viejos ahí eh, puede generar controversia, salvo cuando uno se encuentra con la realidad y lo entiende de primera mano. Porque esto ocurre no solo cuando lo vemos o oímos, sino también cuando lo imaginamos o intuimos. Porque todo este trabajo está provocado, todo este asunto está provocado por un tipo determinado de neuronas que son las neuronas espejo. ¿Cómo funcionan las neuronas espejo? Así. Sí, ¿no? El que se resiste, vale. Pero de entrada, y si no... ¿Qué te pasa? Bostezas, ¿vale? Pues eso no es nada. Ay, joder, es que con este bostezas sí o sí. ¿Qué está pasando? ¿Estáis viendo? Es una fotografía. Si estás delante de una persona que bosteza, ¿qué te pasa? Bostezas. Deja, cierra la boca ya, joder, que me estás dando sueño, ¿no? Pues, pues eso, míralo, el colega. Qué felicidad. Y cuando ves esto, ¿no? A ver, fíjate. Es una frase, es una palabra, sonríe. Ta. ¿Por qué estás sonriendo? Pues ahí tenéis una representación de las neuronas espejo, ¿m? En ese plano. Son un tipo de neuronas que se activan cuando se observa ejecutar una acción o se tiene una representación mental de la misma, ¿eh? De algún modo reflejan lo que se ve. Deducimos que lo que los demás piensan, sienten o hacen gracias a la activación de estas neuronas, ya que están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también en cómo se sienten. De hecho, están muy relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Yo te puedo estar viendo con una sonrisa, pero a la vez estoy captando que debajo de la sonrisa hay una navaja, ¿no? Me estás engañando, me estás engañando.
Me estás sonriendo, pero no me estás sonriendo. Esto funciona así. Al cumplir un año, los críos pues ya son capaces de predecir ciertas intenciones de otros cuando perciben determinados movimientos. Un crío de un año sabe cuando te acercas a él, si, vamos, te agarra el dedito, te hace cosas porque sabe si se encuentra en un entorno protegido y sabe si está abandonado. Si le falta esa referencia que él ya conoce con ese añito, ¿no? La actividad de estas neuronas está específicamente relacionada con el comportamiento humano. Digo esto porque no ocurre lo mismo cuando lo que se ve o se siente son cosas o sonidos ambientales. Un ruido, no pasa eso cuando se ven cosas, ¿no? No tiene nada que ver con asuntos que no tengan que ver con mentes ajenas. Solamente cuando hay otra mente ajena en juego es cuando se activan estas neuronas. Es decir, las neuronas que se activan cuando hacemos valoraciones sobre otras personas son diferentes a las que intervienen cuando hacemos valoraciones sobre determinadas cosas. ¿Sí, no? Vale. Por ejemplo. Es una putada seria, ¿no? Porque, bueno, pues eso, pues a ti se te ocurre mear contra el aire, ¿no? Pues eso es lo que suele pasar cuando uno hace estas cosas. Y eso produce algo que no tiene que ver con esto otro. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque oír el chorro de una fuente te puede hacer, o te puede dar, o un grifo abierto, ¿no? Pues te puede hacer, pero cuando, desde luego, yo no sé las señoras, pero los hombres cuando vemos a otro mear, ya estamos con ganas de mear. Había un dicho muy viejo por ahí, por mi tierra, que decía que es una grosería, pero vamos, que la picha española nunca mea sola, decían en mi pueblo. Entonces, pues eso. Pero hay una serie de procesos que se captan. Porque las neuronas espejo no solamente están interesadas en lo que hacen las personas, también lo están en las motivaciones e intenciones que subyacen. O sea, es que es evidente que la niña si va a pegar un guantazo en el tren, seguro, fijo, pumba. Y bueno, pues la otra, pues lógicamente, pues mejor ni hablar. Es decir, que para activarse y detectar no solo tienen en cuenta los movimientos que hacen los demás, sino también el contexto en el que hacen lo que hacen, en el que se sitúan. Hay áreas cerebrales, por ejemplo, que se activan no solo cuando sentimos asco, sino también cuando vemos a otros sentirlo. La corteza somatosensorial, que es la que hemos visto antes, y la corteza insular, que es la que veis ahí debajo de las pinzas. Esta parte del cerebro, la corteza insular, es crítica para predecir y reproducir en nuestro cuerpo los estados corporales y emocionales de los demás. Seguramente por eso está tan protegida. Las personas con esta zona del cerebro lesionada no tienen sensaciones de asco, ni son capaces de detectarlas en la expresión facial de otros. No captan. No. Hay... Además, la zona prefrontal medial y la corteza temporal, los laterales, se especializan en representar o archivar emociones previamente percibidas, con independencia de que sean visuales, auditivas, táctiles, etc. Una vez archivadas, el cerebro puede activarlas directamente cuando imagina la situación emocional o los sentimientos de otras personas. Es algo así como tener un archivo de emociones que activamos cuando queremos ponernos en el lugar de otros o adelantarnos a ellos. Imagínate una situación que has vivido con alguien, un momento emocional que puede ser pues, agradable o puede ser penoso, y automáticamente tu cuerpo se pone en esa situación de alegría o de pena. No te digo nada si se referencia con algo ya condicionado, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más tarde. Bueno,
visto lo que tenemos ahora, pues tampoco. Curiosamente, la corteza prefrontal medial se activa de modo selectivo cuando algo nos hace gracia, como son estos dos señores, o alguien nos cuenta un chiste. Lo que significa que es en esa zona donde se asienta un sentido que se considera a todas luces como superior. Un sentido que no se usa mucho. El sentido del humor. Es un sentido superior. El que no tenéis vosotros, porque ya de tantos chistes como he contado, ya no cuento porque no os hacen ni puta gracia. Pero bueno, menos a Julen, que a Julen sí, aunque los coge un poco después. ¿Hay empatía o no hay empatía? Son imágenes, ¿eh? Esto es porque la capacidad empática va más allá de lo sentimental, del sentimiento mental. Ya que hay personas que cuando ven una aguja pinchada en un músculo de otra, su mismo músculo queda parcialmente afectado. La empatía puede llegar hasta esos niveles. Eso indica que hay quienes tienen capacidad para ponerse en el lugar de otros de una forma mucho más real de lo que se imagina. Y los estudios lo certifican. Lo de las agujas en los pies tiene tela. Tela. Y a mí me da repelús, pero tiene tela. Lo otro, bueno, los que hemos trabajado con hierro, pues, pero tela. Y esto, pues, que enseguida te produce un... no son vuestros niños, son cualquiera, son cualquier ser humano pequeño, frágil, suave, amoroso, ya está. Bueno, no se sabe de qué atleti. No se sabe de qué atleti. Es que de la Real me parece que no fabrican. No, de la Real no fabrican. Y del Betis tampoco, parece que no, que no, que no. Hay palanganas. Entonces, como decía, las emociones tienen un valor adaptativo ancestral, universal. Por ejemplo, una cara de miedo es reconocida por cualquier cultura del planeta. Cualquiera entiende que hay una cara de susto, de miedo, sea de la cultura que sea, de la raza que sea, del continente que sea, entiende que alguien está en su expresión tiene miedo. Así que desde el punto de vista psicobiológico existen, como decía antes, 6 emociones básicas o primarias: la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira y el asco. Esto es una propuesta de Paul Ekman del año 66, pero que no todo el mundo acepta. De hecho, en el 99 el propio Ekman amplió la lista a otras, pues como la diversión, el desprecio, la satisfacción, la vergüenza, la excitación, la culpa, el orgullo por el logro, el alivio y el placer sensorial. O sea, como emociones secundarias que ampliaban todo eso. Bien, algunas respuestas emocionales básicas pues vienen impresas por la genética, ¿no? Y las reproducimos desde el nacimiento. Pues no sé, pues el placer de las caricias o el desagrado con susto y llanto de un crío pequeño ante estímulos concretos, ¿no? O de personas mayores, ¿no? Cada uno tenemos una sensibilidad cerebral innata que nos predispone a determinado sentimiento o expresividad emocional. Hay críos que les haces una cara antoña y hay otros que en cuanto les haces cualquier monada se desatan, ¿no? Pues bueno, cada cual tiene su... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que de mayores van a ser esto o lo otro? Pues no sé, se verá. Pero las situaciones que activan esos mecanismos las vamos aprendiendo desde la infancia. Por ejemplo, los monos tienen un miedo innato a las serpientes. Y yo provengo del mono, porque les tengo auténtico terror. O sea, me aterrorizan. Los humanos, por norma general, tenemos miedo a los invertebrados, pues como arañas o reptiles, y a las caras de miedo o enfado de otros humanos, sobre todo si son de otras razas.
Pues sí. ¿Cómo se produce ese aprendizaje emocional? Bueno, básicamente aprendemos por imitación. Repitiendo las reacciones emocionales de los demás, establecemos progresivamente las respuestas propias. Sobre todo por parte de nuestros padres o hermanos mayores, vamos aprendiendo, estamos referenciados en ese aspecto, ¿no? Pues el chaval pues está viendo que, pues eso, que se desatará. Gran parte de las reacciones emocionales y sus sentimientos correspondientes se adquieren en situaciones en las que, si algo que ya provoca emoción, atentos a esto porque todo lo que viene después tiene que ver con ello, se presenta junto a algo que no la provoca, esto tú lo vas a entender muy bien. Si algo que ya provoca emoción, lo que sea, se presenta junto a algo que no la provoca, esto último, por asociación con lo primero, termina por provocar la misma emoción. El aprendizaje asociativo. Ya estamos hablando pues de mi amigo el señor Pavlov. Es ese señor de barbas que está ahí, premio Nobel de Fisiología y Medicina, por los estudios que hizo en el aparato digestivo, básicamente. No por el condicionamiento, sino por los estudios del aparato digestivo. Este hombre inventó o hizo en aquellos años, que estoy hablando de 1800, consiguió perforar todo el tracto intestinal sin que los fluidos intestinales salieran mediante unas cánulas que fue preparando, y eso le supuso ganar el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Es curioso que este hombre era hijo de un cura, el primer hijo el primer hermano de 10 de un cura ortodoxo. Y a los 6-7 años ya sabía leer a la perfección, pero no empezó a estudiar hasta los 11, porque a los 4 años. Se cayó de una tapia y estuvo tan incapacitado que hasta los 11 años no pudo empezar a estudiar. El tío luego se salió. La referencia al condicionamiento clásico tiene que ver con que este hombre en el laboratorio tenía perros a los que estudiaba de manera muy peculiar. Siempre se ha dicho, y esto os va a llamar la atención, porque que cuando a los perros se les condicionaba mediante estímulos, que era la comida, y eso se hacía después de que algo sonara o de que se encendiera una luz. Pero no es cierto, en realidad lo que hacía Pavlov era poner un metrónomo en marcha. Tac, 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 esto que se usa en música, ¿no? Para llevar el ritmo. Tac, tac, tac. Y en determinado momento les daban la comida. Siempre les daban la comida. Pues llegó un momento en que ponían en marcha el metrónomo, pero la comida no entraba. Y mediante unos electrodos en los maxilares detectaban que el perro salivaba exactamente igual que si le hubieran metido la comida. Porque se había condicionado un estímulo con el hecho de comer. Pero llegó a tal punto la sensibilización del cerebro de los perros que solamente con el hecho de estar Pavlov en el laboratorio ya estaban segregando saliva. Hasta ese punto el perro sabía que cuando este hombre entraba por ahí, pues más pronto o más tarde la comida iba a venir. Ahí está con todo su equipo de científicos uniformados, porque claro, este empezó en el Imperio Ruso y acabó pues en la Unión Soviética, siendo... Curiosamente no fue nunca reprimido por los soviéticos en ningún aspecto, sino que le permitieron seguir trabajando e investigando. Esto cuando he visto esa foto me he acordado de alguien que anda por aquí. Todos, ¿no? Es Lourdes, que te han pillado una foto.
Bueno, en fin, para entender mejor lo del condicionamiento, aparte del ejemplo del perro, ¿no? Pues imaginaros que en un sitio cualquiera, por ejemplo, los sitios más sitios de todos los sitios que existen en todas partes, pues son los bares. Un sitio, un bar. ¿Dónde quedamos? En un bar. No vamos a quedar en un centro cultural ni en una iglesia, no, en un bar. Bueno, pues vamos a imaginar un bar donde nunca hemos estado. Nunca. En ese bar, pues no habíamos entrado nunca y de repente pues estamos en ese bar pues porque teníamos que entrar. Vamos a calificar a ese bar como un sitio neutro. Sin más, es un bar cualquiera, de una ciudad cualquiera, donde entramos y no tiene mayor significación que eso, el hecho de ser un bar. Y en ese mismo bar entra alguien que nos da una noticia, pues mala, la noticia de la muerte pues de un buen amigo. Esto lo tenemos que entender como un estímulo incondicionado. No había condición ninguna por la que nos tuvieran que dar en ese sitio esa noticia, pero nos la dieron. En un sitio neutro nos dieron un impacto, un estímulo incondicionado, la muerte de un amigo. A partir de ahí ese lugar se convierte en un sitio desagradable para nosotros. Es decir, se ha provocado un estímulo condicionado. El sitio en el que nos dan la noticia del estímulo incondicionado se convierte en un estímulo condicionado. Con solo recordarlo o pasar por delante de él, vamos a emitir una respuesta emocional condicionada. ¿Me vais siguiendo? Esto es desde donde sacamos la necesidad imperiosa del cambio de hábitos, de salir del entorno de consumo, de no entrar en los putos bares ni a mear. A ver si alguien lo entiende y se mea encima de una puta vez. Joder. No se puede estar en un entorno de consumo de drogas, sean legales o ilegales. Y los bares son centro de consumo de drogas, de las peores. Así que vamos a quitarnos ya la inocencia de encima, la de la cerveza sin alcohol y todas esas chorradas, porque todas tienen alcohol y porque no es normal que alguien que quiere dejar de consumir esté en un entorno de consumo. De modo que nos ponemos las pilas, ¿vale? Pues lo digo por los positivos que hemos visto esta semana en las pruebas que hemos hecho. A ver si queda algo claro de una puta vez. Aquí venimos a dejar de consumir drogas, todas las drogas. El tabaco también. A ver si queda clarito ya de una vez. Porque, joder, ya está uno cansado de repetir siempre las mismas cosas. Y no se condicionan. Al final, ¿sabéis lo que pasa? Que el hecho de repetir tantas veces el abandono del consumo convierte a este sitio en un lugar, en un estímulo condicionado. Y la repulsión que de vuestro cerebro ante la insistencia en que dejéis el consumo hace que se abandone y se vaya la gente. A seguir consumiendo. Genial. Repito, solamente con pasar por delante del sitio, la respuesta emocional condicionada se emite. Y tú ahí no emites, tú ahí no entras. No, es que no eres tú el que emite la respuesta. Es tu sistema emocional. Lo captes tú o no lo captes, en ti está ocurriendo en ese momento algo. Porque mira, si en ese mismo lugar hubiera ocurrido, por ejemplo, pues lo contrario, que te hubieran dado una buena noticia, pues que has tenido gemelos o trillizos, o yo qué sé, pues seguramente cada vez que pases por el sitio te vas a acordar, me podía haber cortado el dedo gordo antes de todo eso, ¿no? Vamos, o que, no sé, pues te van ahí, te dicen una declaración de amor, ¿no? Y dices, joder, aquí conocí yo a mi churri y tal y cual, y esto y lo otro, ¿no? Y fíjate tú cuántas. Vale. Pero atención porque el aprendizaje sigue, ya que el bar se convierte en un lugar y a la vez en un agente de contagio, como estímulo secundario para que otros agentes secundarios puedan acabar provocando las mismas emociones. Por ejemplo, las personas que había en el bar en el momento de la noticia se acaban convirtiendo en estímulos condicionados negativos o positivos, según sea el caso. Muchas reacciones emocionales de miedo, de dolor o de satisfacción se adquieren así. Y tú seguramente no te fijaste en esa gente que había, de la gente que había en el bar en ese momento, porque estabas a la noticia. Pero tu cerebro sí. Tú no hace falta que mires para que tu cerebro vea. No hace falta que escuches para que oiga. No hace falta que olfatees para que huelas.
Tu cerebro está en marcha permanentemente y está registrando todos los estímulos. De manera que cuando tú estás en una zona de activación, todo tu sistema se pone en marcha. Tu sistema adictivo se pone en marcha si estás cerca de zonas de consumo, si ves a gente de consumo, si te pones ropas de consumo, si oyes música de consumo, cualquier cosa que lo referencie te pone en marcha. Así que si quieres dejar de consumir, lo primero que tienes que hacer es salir del entorno de consumo. Eso que quede claro, pero estamos hablando de las emociones. Estamos viendo esto. Hemos visto un estímulo neutro, un bar. Hemos visto una noticia en ese bar, lo que ha convertido al bar en un estímulo ya condicionado por la noticia que nos dieron en él. El bar se convierte ya a partir de ese momento en una respuesta, emite una respuesta emocional condicionada. Se convierte en un agente provocador de emociones negativas o positivas según la emoción que nos hayan dado. Y la gente que había en el bar se convierte en agente secundario. O sea, gente que provoca emociones positivas o negativas en función de cuál haya sido la noticia. ¿Para qué pasa ahora? ¿Pilas? Pues yo ya tengo pilas. Ocurre además pues que para favorecerlas estoy un poco bajo de batería y ¿sabéis cómo os digo, no? Aló, 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 sí, no, sí. Hola, caracola. Le dijo la caracola. No, la almeja a la caracola. Hola, caracola. Estás cojonando. Ay. Bueno, cuéntaselo. Bien, como decía, ocurre además que para favorecer las emociones más convenientes, la selección natural, claro, si estamos hablando de evolución, pues bueno, las almejas evolutivamente. Bien, la selección natural ha hecho que cada especie sea especialmente sensible a determinado tipo de estímulos. Ya he comentado un poco antes, ¿no? A los que por esa razón se condiciona más fácilmente que a otros, ¿no? Por ejemplo, los pájaros reaccionan de una manera especial a los estímulos sonoros y a los visuales. Los roedores a los ruidos y a los olores. Las personas, especialmente, como he dicho, a otras personas, a determinadas caras, voces. Bueno, las caras y las voces se asocian con más facilidad que otros estímulos a las situaciones amenazantes o de conveniencia, y son por eso más propensas a ser condicionadas y producir emociones y sentimientos que otras razones. Si alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, no me miréis a mí, mira ahí. Uf, la belleza del ser humano es inconmensurable. A ver, pues son magos los chavales, ¿no? Tienen pinta de irlandeses o... Uf. Vamos, te sale eso por la noche por ahí abajo. No te digo yo lo que estarías corriendo. Vale. Para entenderlo un poquito mejor. Hay otro experimento típico del condicionamiento clásico. Es el de una rata pues, que escucha un sonido agudo, un estímulo neutro, un ruido agudo. Y a continuación, después de escuchar el pitido, recibe una descarga eléctrica. La descarga eléctrica es un estímulo incondicionado. No tiene simplemente porque sí, le da un calambrazo. Y al repetir esa secuencia varias veces, el sonido y el calambrazo, pues llega un momento en que el animal, ante la sola presencia del sonido, pues se queda ya quieto, esperando la descarga. Se queda quieto. La experiencia sucesiva le ha enseñado que ese sonido, que hemos calificado como estímulo inicialmente neutro, ahora se ha convertido en un estímulo condicionado, porque anuncia la llegada de la descarga. Y la rata emite una señal de miedo condicionado.
cada vez que oiga el pitido, emitirá una señal de miedo, en su cerebro emitirá una señal de miedo condicionado a ese estímulo, porque sabe que le va a venir el calambrazo detrás, ¿no? Es lo que algunos humanos no acaban de entender por mucho daño que se hagan y siguen poniendo la mano debajo del martillo a pesar del daño que hace el martillazo. Que es lo que hace cualquiera que estando padeciendo o viviendo un proceso adictivo sigue estando en situaciones cercanas al consumo. Es como pegarse con un martillo y pretender que la mano no duela. Bueno, si se dieran en la cabeza a lo mejor se les arreglaba alguna neurona, pero estamos hablando de otras cosas. Hay otro tipo de condicionamiento, ¿vale? Que se trata en el que se trata de asumir las consecuencias de emocionarnos, ¿no? Es el condicionamiento operante o instrumental o asociativo, se puede llamar de todas las maneras. Esto consiste en el incremento o la disminución de la probabilidad de que una conducta se repita en función de que sea recompensada o castigada. Cuando alguien se enfurruña y consigue lo que pretende, pues aumenta la probabilidad de que vuelva a reaccionar así en situaciones idénticas. Y pasará justamente lo contrario si su enfado le ocasiona perjuicios. Dirá, hostia, pues, nosotros en este aspecto del condicionamiento somos muy poco ejemplares. Hay gente que sigue haciendo cosas dañinas y creyendo que no lo son. Pero bueno, es lo que hay. Para que lo entendamos definitivamente, el mecanismo en el condicionamiento clásico, el de Pavlov, es el de dos estímulos, uno condicionado y otro incondicionado, que se asocian a uno neutro. Bien. Generando respuestas involuntarias. No intervienes tú voluntariamente en que el efecto que produce el uno con el otro se genere. Es decir, se reciben los estímulos que se presentan antes de emitir una respuesta. ¿Sí? ¿O no? Se recibe en un sitio neutro, aquí, un estímulo. Tú estás aquí tan tranquila, tu silla sentada, y yo te tiro el cencerro y te pego en la cabeza. Que automáticamente dejas de fumar. ¿Mm? La respuesta que tú vas a generar en este sitio, por el estímulo que es que yo te tire algo, no es voluntaria. La emites porque te ha pasado algo en un entorno concreto por una situación, la que sea. ¿Vale? Es decir, aquí la persona, el sujeto es pasivo. No genera todo eso. Lo recibe. Sin querer, lo recibe. En el modelo operante, en este otro modelo de condicionamiento, lo que se asocia es una conducta voluntaria que tú haces queriendo con su consecuencia, la que genere. ¿Sí? Es decir, aquí el sujeto es activo. Tú provocas una situación que te puede acarrear un castigo o un premio, lo que sea. En otro no, en el otro pasa, tú estás allí, te llega un tío y te dice, oye, que tu colega la acaba de palmar. Joder. ¿Vale? Ese impacto lo recibes sin que tú, sin comerlo ni beberlo. Pero aquí no, aquí tú haces algo que te va a ocasionar un beneficio o un perjuicio. Es decir, la persona, el sujeto, actúa para conseguir el refuerzo o el castigo que aparece después de haber ejecutado la conducta. Esa es la diferencia, ¿vale? En una eres un suceso pasivo, o sea, un sujeto pasivo, y en la otra eres activo. Tú generas lo que hay. A veces sabrás si te va a producir una respuesta dañina o perjudicial para ti o no. A veces sabes y a veces no sabes. A veces haces cosas sabiendo que te van a producir resultados negativos a la espera de que no los produzcan. Es decir, es como si tienes tos y te rascas los... Pues eso. ¿Vale? Eso de esta vez no me va a pasar. Tú sabes qué pasa. Pero piensas que no va a pasar. Es decir, tienes un problema mental. No asocias el hecho con las consecuencias. Tu condicionamiento operativo en ese asunto está fatal. Porque piensas que las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, vas a conseguir resultados diferentes. Y eso uno del señor de pelo blanco así muy esto, ya dijo hace tiempo que es justamente la definición de locura.
hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Einstein. Fíjate. Hablando de aprendizaje, la forma más avanzada de aprendizaje del cerebro humano es el aprendizaje relacional, porque permite establecer asociaciones conscientes entre la memoria y las informaciones implicadas en una determinada situación. Te sientas en una cena de este tipo, ahí en plan, una comida, lo que sea, y tienes un montón de información almacenada en tu hipocampo que te va haciendo que relaciones unas caras con otras, el estado de el trabajo que tiene, su función en determinados ámbitos, todo un proceso tremendo de conexiones neuronales están haciendo que tú sepas dónde estás y lo que haces en un sitio como ese y de quién estás rodeado. Hasta para colmo tienes hasta música, gente que está tocando. Puedes estar oyendo la música, oyendo cómo canta el cantante, oyendo cómo toca la batería, puedes escuchar la guitarra, puedes escuchar las conversaciones de alrededor, puedes estar pendiente de lo que hablan otros, de si están criticándote o están criticando a quien sea. Imagínate todo lo que significa eso. Los estímulos que suscitan las emociones sociales, pues como el odio, es una emoción social, la vergüenza es una emoción social, interviene más gente en estas. Bueno, uno puede odiarse a sí mismo, también es verdad, sobre todo si es adicto, ¿no? El orgullo o la culpa pues suelen ser bastante complejos. La envidia, por ejemplo, pues requiere del análisis que hace la persona, el envidioso o la envidiosa, de las posibilidades y de los éxitos de alguien, de su relación con esa persona y de sus propias posibilidades de conseguir lo mismo con tanta o más facilidad que lo ha conseguido la otra. Para que tenga lugar el aprendizaje relacional de los estímulos, pues es necesario que intervenga el hipocampo, que lo veis ahí en la foto, ahí demás, eso es el hipocampo, ¿vale? Con la amígdala en la punta. Y lo hace por su gran capacidad asociativa, porque permite y origina un tipo de memoria muy flexible que se puede expresar de maneras muy diversas en situaciones muy diferentes. Fíjate el registro que hay en una acumulación de células como el hipocampo para que tú puedas estar en una cena como la de antes siendo capaz de captar todo eso, o en un proceso envidioso en el que eres capaz, viendo a una persona, de sentir el efecto de la envidia, viviendo las situaciones que a lo mejor sin conocimiento objetivo, pues te imaginas que esa persona tiene, la facilidad con la que vive, su nivel económico, su conocimiento, su inteligencia, su manera de vestir, todo lo que quieras. Tu capacidad de análisis se pone al borde del estímulo y del bloqueo solamente por ver que hay alguien que tiene eso que tú crees que puedes conseguir mejor que ella, pero que lo tienes. La maldad es otra emoción social y tiene múltiples y variadas maneras y ocasiones de manifestarse. Otro tanto podemos decir del amor, de los celos, de la soberbia o de la venganza. Podemos decir que las diferentes formas de aprendizaje del cerebro permiten generar relaciones emocionales nuevas y diversas que pueden originar emociones y sentimientos muy poderosos, nuevos y diferentes. Por eso podemos cambiar. Por eso podemos cambiar. El análisis de circunstancias personales y sociales complejas pues puede asociarse a sentimientos negativos ya existentes, condicionamiento clásico, y potenciarse cuando la expresión de esos sentimientos sea socialmente gratificada, cuando consigues premios o lo que sea, con condicionamiento operante. De tal modo que emociones sociales negativas como el odio, la envidia o el resentimiento pueden dejar de ser pasajeras y convertirse en consistentes y duraderas. Estar resentido durante años es, bueno, hablamos de procesos resistentes a desaparecer incluso cuando ya no están justificados. La memoria permanece, manda, y tu actitud con respecto a eso hace que te agarro, Resumiendo, el aprendizaje emocional es posible porque el cerebro tiene una capacidad extraordinaria, que es la plasticidad. No es que se vuelve de plástico, sino que evoluciona. Tiene la capacidad de cambiar su organización interna y su funcionamiento para almacenar información y reproducirla posteriormente. En este proceso intervienen numerosas biomoléculas fabricadas por las propias neuronas, alterando su forma, su morfología y su funcionamiento. De esa manera aumentan las conexiones entre ellas
y permiten la asociación de estímulos diferentes procesados en partes distintas del cerebro. Y aquí nos quedamos porque ya nos vamos a meter en el hecho de por qué es tan difícil controlar las emociones. Así que ser buenos.